Buenos días para todos. Bienvenidos a la charla académica de Ascon Regional Cundinamarca. Ya tenemos más de 100 personas conectadas. Hoy tenemos un invitado de la casa, un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema que sin duda alguna genera un alto impacto, especialmente en nuestros prematuros en cuanto a morbilidad, mortalidad, estancia hospitalaria y varias complicaciones y muchas patologías que para el gremio pues que trabajamos en neonatos son de alta complejidad y que a veces nos generan escenarios difíciles para el manejo de nuestros pacientes y de sus familias. Le doy la bienvenida de forma muy especial al doctor Héctor Romero. El doctor Romero es neonatólogo y epidemiólogo clínico. Él es el coordinador de la unidad de recién nacidos del Hospital Infantil Universitario de San José y docente de pregrado, posgrado de pediatría y neonatología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y miembro de la Junta Directiva de Ascon Cundinamarca. Doctor Romero, bienvenido. Le cedo la palabra. Dianita, muchas gracias por tus amables palabras, como siempre. Cordial saludo para todas las personas que están conectadas en este momento. Les pido una horita de tiempo para poder hablar de un tema. Como siempre quería decir, por ejemplo, algo de enterocolitis, pero en este momento vamos a hablar de estado del arte y qué sabemos de enterocolitis para el 2022. Empecemos. Pues vamos a mirar el contenido, todo esto con medicina basada en la evidencia y unos datitos cocteleros que les tengo por ahí. Definición de enterocolitis. La definición está en New England Journal of Medicine del 2011, la definición del libro. Enterocolitis es caracterizada por una necrosis isquémica de la mucosa asociada a una severa inflamación y una invasión de gérmenes que producen gas y disecan la pared intestinal y el sistema portal. Todos sabemos que esa es la definición del libro, pero si los papás nos preguntan, uno no les puede decir que tiene eso. Uno realmente le da una definición técnica u operativa. La primera definición operativa de las tres que hay en el mercado de medicina es esta del Vermont-Osborne, en el cual tienes 3 criterios clínicos y se le suma al menos un criterio radiográfico, que sea neumatosis, gas hepatobiliar o neumoperitoneo. Es la más utilizada por todos los estados de Estados Unidos. Tenemos la segunda, que es la de Bell, la de Kleiman y Walsh modificada, la que nosotros habitualmente manejamos, y sus estadios 1, 2 o 3, donde hay sospecha, donde hay enterocolitis confirmada y enterocolitis avanzada. Y les muestro una tercera clasificación operativa, la regla de 2 de 3, en la cual yo primero lo que hago es descartar ciertas patologías que simulan ser enterocolitis y luego entro con unos criterios que son clínicos y al menos 2 de los siguientes: neumatosis, trombocitopenia persistente por más de 3 días y que el niño tenga más de 2 semanas. Esas son las 3 clasificaciones, definiciones operativas que hay. Pero te vas a encontrar con enterocolitis asociadas a otras patologías. Ejemplo, a transfusión, la llamamos TANEC. Asociada a alergia a la proteína de la leche de vaca, MUNEC. Y así vas a encontrarte con BIPEC, BENEC, GENEC, CANEC, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son patologías propias asociadas a una patología específica. ¿Contra qué nos enfrentamos? Una epidemiología para enterocolitis, una revisión sistemática y un metaanálisis del 2020. En el mundo estamos entre el 4 y el 9% de incidencia de enterocolitis. Para Colombia hay publicaciones de entre el 9, el 2 y el 9%. Pero a mí me gustan son las tasas. Entonces, por 1000 nacidos vivos, ¿cuánto tenemos de enterocolitis? En el mundo tenemos entre 0,2 casos por 1000 y casi 11 casos por 1000. Y este cuadro es espectacular porque te dice la estadística por edad gestacional o por peso y de los diferentes países. Quiero mostrarles cómo estos países iniciales lo hacen la clasificación a través de la escala de Bell. En cambio, Estados Unidos y otros utilizan la escala de Vermont-Osborne. Y datos cocteleros. Japón tiene la menor estadística de enterocolitis, como raro. Y dentro de los que están acá, España está con una estadística del 10.9 casos por 1000 nacidos vivos. Esto es para el 2018-2020. ¿Por qué a un niño le da enterocolitis? Porque hay la suma de muchos factores de riesgo, lo que llamaban la tormenta perfecta. Se presentan factores de riesgo con ORs por encima de 1, como llegar al full de alimentación. Significa que el niño ya está comiendo una muy buena cantidad o casi el total de su alimentación. Tuvo un antecedente de asfixia, ventilación mecánica, un antecedente de sepsis, o fue pequeño para la gestacional, mire el OR tan alto, que está recibiendo nutrición parenteral por más de 5 o 7 días. Y un dato nuevo del 2020.
que se presente enfermedad hemolítica como factor de riesgo. Los OR están por encima de 1. Y aquí está el Gut-Chain-Neck, que evaluó más de 35.000 niños y encontró los factores de riesgo para enterocolitis para Estados Unidos. Sepsis tardía, menor de 28 semanas, también el menor de 30 semanas, el niño que recibió transfusión, ser de raza hispana, haber sido remitido de otra institución, tener múltiples infecciones, acidosis metabólica y la necesidad de inotrópico. Todos con OR por encima de 1. Entonces me va a decir, doctor, tengo todos los factores de riesgo. ¿Encontraron en esa cohorte tan alta algunos factores protectores? Sí. La leche materna en un 30% y el uso de probióticos, aquí coloco todos asteriscos porque lo veremos al final, también hay una protección. Genéticamente los niños pueden ser susceptibles a desarrollar enterocolitis. Hay polimorfismos de ciertas quemoquinas e interleuquinas que incrementarían el riesgo de enterocolitis. Aquí está en rojo. Y solo 2 o 3 que disminuirían el riesgo de enterocolitis. Entonces son más los factores que producen enterocolitis que los que protegen de enterocolitis. Fisiopatología, aquí no les quiero explicar de fisiopatología, aquí les quiero mostrar un bonito cuadro de Christine King. Tiene que haber una tormenta perfecta en la cual se encuentren bacterias, disbioptirosis, un intestino prematuro, con una injuria en la mucosa dada por una isquemia, una severa anemia o una fórmula infantil que haga una injuria en la mucosa. Y esto puede activar a través del Toll-like receptor la transcripción de muchos factores proinflamatorios a través del factor nuclear kappa beta, clave este. Y esto acentuaría la respuesta proinflamatoria que llevaría a una enterocolitis. Pero la teoría más aceptada de cómo se inicia la enterocolitis apareció en el 2013 de Elor y se llama el bottom-up o la teoría de abajo hacia arriba. Y aquí está un esquema al respecto. ¿Ellos de qué hablan? Aquí le ponen numeritos del 1 hasta el 10. Entonces, inicialmente aquí hay una disbacteriosis. Esa disbacteriosis en la cripta lo que hace es activar los Toll-like receptor 4. Al activar los Toll-like receptor 4, se presenta una cascada proinflamatoria. Aparte, la cripta reacciona degranulando las células de Paneth, esas que están acá, y se perpetúa la cascada proinflamatoria. La cascada proinflamatoria pasa a la mucosa, se separan las células y se activa a través de la lámina una respuesta proinflamatoria, aquí están todas las interleuquinas, o coagulante hasta que se forman trombos. Al formarse trombos hay una necrosis y sigue dañando la pared, haciendo que se perpetúe la translocación bacteriana, produciendo la neumatosis intestinal. Es la teoría más aceptada hasta el momento. Pero sabemos que la sola activación del Toll-like receptor 4 produce enterocolitis. Estos son modelos y ya evaluados en niños, sobre todo este estudio de Ada Wertz, en el cual la sola activación causa apoptosis y muerte del intestino. Lo que ellos en este momento dicen que le dan el término de necroptosis, que es un mecanismo fisiopatológico de la enterocolitis. Pero este Toll-like receptor 4 no está solo en el intestino. Imagínate que está también en el cerebro y en los pulmones. La activación exagerada que se presenta en los recién nacidos prematuros hace que se presente la tormenta de citoquinas perfecta. Acuérdense como lo del COVID. Y por eso tú en enterocolitis presentas sintomatología en otros órganos, tanto a corto o como consecuencias a largo plazo. Este eje está múltiplemente estudiado, ya que hay una publicación de este año hablando del mismo. Eso es enterocolitis fisiopatología en el prematuro, pero imagínense que hay enterocolitis de la término o del prematuro tardío, que hay unas muy buenas publicaciones, no son tan recientes, 2018, 2017. La incidencia es 0,16 a 0,9 casos por mil, se da cuenta que es bajita, y para que se presente, es raro, para que se presente tiene que estar asociada a ciertas condiciones, todas con nivel de estadístico P significativo. Enfermedad congénita, cardíaca, uso de metanfetaminas en la madre, preeclampsia materna, deficiencias metabólicas del recién nacido, policitemia, bajo peso, aganglionosis, el Hirschsprung, y antecedente de asfixia. Todo esto se presentaría en un recién nacido a término y en un recién nacido pretérmino tardío. ¿Pero qué tenemos de cuadro clínico y laboratorios y exámenes en general? Pues malas noticias. Esta es una muy buena publicación de clínica, de la presentación clínica de enterocolitis. Los signos clínicos son inespecíficos. No hay un solo signo que te diga que se correlaciona con un valor predictivo positivo para que tengas enterocolitis. Pero algunos sobresalen. Por ejemplo, ¿cuál? Los residuos de contenido hemático,
el incremento de los aspirados por encima del 50%, distensión abdominal y el vómito. Y en laboratorios también tenemos el mismo problema. Son inespecíficos, pero resaltan algunos. Resaltan la acidosis metabólica inexplicable, la hiponatremia inexplicable y las deposiciones con sangre, ya sea oculta o visual. Y sabemos que ningún laboratorio, ningún parámetro laboratorio tiene la suficiente sensibilidad y especificidad para detectar los enterocolitis. Pero tenemos algunos datos del 2021. En los niños más chiquitos, los menores de 33 semanas, frecuentemente desarrollan monocitopenia y linfopenia. Y los mayores de 33 semanas frecuentemente desarrollan neutropenia. Alguien me va a decir, doctor, ¿y la trombocitopenia que yo veo tan frecuente? Sí, claro. La trombocitopenia se ve entre el 50 y 95% de los niños que desarrollan enterocolitis. Y esa trombocitopenia se presenta entre las 24 y 72 horas. Pero mire este datito coctelero, ¿sí? Si se presenta trombocitopenia moderada tempranamente, puede ser protectora en enterocolitis en humanos. Entonces yo quisiera como detectar un poquito antes que apareciera la enterocolitis con algunos signos un poco específicos. No existen, pero gatitos cocteleros, aquí tenemos una detección, un score para detectar, un sistema score para detectar rápidamente los signos de enterocolitis tempranamente. Lo llaman el NeoDES. Se basa en el aspecto del niño, síntomas cardiovasculares, respiratorios, abdominales y cómo está la alimentación. Si tú haces esto y le da una puntuación por encima o igual a 5, está prediciendo que tiene una disfunción intestinal. Y si esa disfunción intestinal se acompaña a los factores de riesgo que habíamos hablado, posiblemente este niño esté en una enterocolitis. Y todo lo que hacemos es tomar una radiografía y confirmar para mirar si tiene enterocolitis. O ante la sospecha podrías iniciarlo. ¿Por qué? Porque el valor predictivo positivo es del 76%. Y si el NeoDES sale negativo, pues tiene un valor predictivo negativo del 95%. Pero tomamos rayos X. Entonces tomemos unos rayos X. ¿Cuál es el valor predictivo de los hallazgos de neumatosis, gas portal, neumoperitoneo y esa placa que totalmente blanca en rayos X? Pues imagínense que los valores predictivos son muy altos, del 80 al 100%. Excelente. Por eso sigue estando dentro de los 3 criterios que vimos inicialmente. Doctor, ¿y dónde está la asa fija? Que yo encuentro muchas asas fijas. Aquí está, en una clasificación. El asa fija, el valor predictivo positivo es la mitad de lo demás, es el 44%. Estas son las imágenes que uno habitualmente ve en enterocolitis. Pero me preguntaba alguien, doctor, entonces, ¿en qué lugar yo coloco el asa fija? El asa fija es un hallazgo antes de la neumatosis, después de la neumatosis, ¿en qué sitio? Bueno, nos pusimos a mirar y está la clasificación del 2009 del Duke, de DAS, que es una clasificación por puntuación para mirar cómo está progresando la enterocolitis. Sí, a medida que avanza cada punto, hay un riesgo de 2 veces de que el paciente necesite cirugía y que la enterocolitis está complicada. Empezamos con una leve distensión dándole una puntuación de 1 hasta llegar a 10, donde está el neumoperitoneo. Y quiero mostrarles acá, asa fija está antes de la aparición de neumatosis intestinal. Por eso el asa fija no está en ninguna de las clasificaciones. Doctor, pero yo tengo platica. Le podemos tomar un examen de sangre y que con ese examen de sangre yo detecte, así sea costoso, yo detecte que el paciente realmente tiene enterocolitis. A eso lo llamamos biomarcadores. Lamentablemente, en estas últimas revisiones, esta es de marzo de este año, pues existen marcadores séricos, urinarios, fecales y metabolómicos. La calprotectina, las claudinas proteínicas, etc. Pero lamentablemente, como dice esta publicación del mes pasado, la búsqueda continúa. Doctor, pero estamos en la moda de la ecografía, pues hagámosle con ecografía. Mira que hay una revisión muy reciente, apareció hoy, del rol de ultrasonografía en enterocolitis necrotizante, por eso empezamos un poquito tarde. Entonces, ¿qué pasa con la ecografía? Si se dan cuenta, la ecografía tiene una sensibilidad, se da cuenta, por debajo del 50%, aunque tiene una buena especificidad. Este cuadro me fascina porque lo compara con los rayos X. Si se dan cuenta de las sensibilidades y las especificidades de los rayos X, cuando usted compara estos dos, se da cuenta que una buena radiografía es tan buena como una ecografía. El inconveniente, o lo que toca hacer, es que la ecografía es observador dependiente. Tiene que haber un entrenamiento.
Pero la ecografía tiene un buen valor predictivo positivo y negativo para detectar necrosis intestinal. Entonces, debería estar metida en los algoritmos de los neonatólogos, pero recuerde que es observador dependiente. Y no tiene enterocolitis y tiene algunos síntomas inespecíficos que puede tener. Bueno, aquí están los diagnósticos diferenciales, aquí hay dos publicaciones, 2007 y esta un poquito de 2019, de los diagnósticos diferenciales de enterocolitis en menores de 1.250 gramos. Encontramos la intolerancia alimentaria del recién nacido prematuro. Encontramos la enteritis viral de la infancia y la perforación intestinal espontánea. Todas ellas tienen diagnóstico diferencial y tienen algunos datos. Por ejemplo, la enteritis viral se presenta en mayores de 2 semanas, cuando el bebé está comiendo en una muy buena cantidad y aparece sobre todo diarrea asociada a rotavirus o enterovirus. En cambio, la perforación intestinal se presenta de forma súbita con un neumoperitoneo en las primeras 2 semanas de vida. Pero también tenemos el diagnóstico diferencial en mayores de 1.250 gramos. ¿Cuáles son? La misma enteritis viral de la infancia, recuerde que es por encima de 2 semanas, el bebé está comiendo muy bien, y aparece un nuevo protagonista, la alergia a la proteína de la leche de vaca en el periodo neonatal, junto con la perforación intestinal espontánea. Quiero que vean aquí la alergia. La alergia es en niños mayores de 6 semanas, ¿sí? Es posible que haya neumatosis intestinal y se presenta ya habiendo recibido productos de leche de vaca. En algún momento, por solo volver a recibir el producto, puede presentar la alergia a la proteína de la leche de vaca. Y mimetizar una enterocolitis. Doctor, ¿y qué es intolerancia? Les cuento que me puse a buscar cuál era la definición de intolerancia a la vía oral y es muy difícil. Existe una revisión sistemática de definiciones de intolerancia a la vía oral en el prematuro y no llegaron a un consenso, pero el consenso más cercano aparece en el 2015. Los 6 criterios de intolerancia a la vía oral: residuo gástrico por encima del 50, vomitar más de 3 veces al día, o vomitar bilioso, o vomitar en grumos de café o rojo. Distensión abdominal definida como 1,5 centímetros, aumento en 24 horas, requerir haber pasado 2 alimentaciones por alguna causa y tener deposiciones en la sangre, ya sea oculta o visibles. Esos son los 6 criterios. La ventaja de este muy buen artículo de Jim es que te dice qué hacer con un residuo del menos del 30%, qué hacer con un residuo del 30-50%, qué hacer con un residuo mayor del 50%, qué hacer con un niño que tiene un residuo bilioso o grumo de café, una distensión abdominal, un vómito en más de 3 oportunidades y deposiciones con sangre. Aquí quiero mostrarles, tomen la fotografía, es que no a todos los niños le vamos a quitar la comida. En algunas ocasiones tú lo que puedes hacer es disminuir el 50% o mantener la misma cantidad de comida de forma observando al bebé. Es un artículo espectacular de diciembre del 2020 de alergia a la proteína de la leche de vaca en el atérmino y en el pretérmino. Entonces aquí el flujograma no se lo va a explicar. Los atérminos que hacen hemorragia, hacen sangre en deposiciones, lo más seguro es que tenga una proctocolitis, si ese niño se ve sano. Hay prematuros que mimetizan tener enterocolitis y realmente lo que tiene es una proctocolitis. Hay niños en prematuros que una vez mejoran rápidamente los síntomas de sospecha de enterocolitis, se le cambia la fórmula infantil y responden clínicamente, entonces significa que era una alergia a la proteína. Y hasta un 5% de los niños que al parecer en prematuros tenían enterocolitis, lo más seguro es que tenían una alergia a la proteína de la leche de vaca y los síntomas de enterocolitis era el primer síntoma de una alergia. Muchos vinieron por este cuadro. Este es el flujograma de manejo de la enterocolitis. Aparece en clínicas de Imperial College de 2013 y 2015. Pasado, presente y futuro de enterocolitis. Entonces, nosotros hacemos la clasificación de Bell porque leemos literatura de Bell. Entonces, si un niño está en clasificación Bell 1, pues tomamos los laboratorios, quitamos la vía oral, colocamos sonda e iniciamos antibiótico. El ciclo antibiótico, ya sea enterocolitis 1A o 1B, es por 3 días y suspendemos 3 días la vía oral. Si tienes una enterocolitis Bell 2, damos antibiótico por 7 a 10 días y suspendemos la vía oral por 5 a 10 días tomando todos los laboratorios. Un libro clasifica si la 2A da 7 a 10 días de antibiótico y vía oral, le suspende la vía oral, y a la 2B le suspende la vía oral y le inicia antibiótico por 14 días. Este es de un libro, no es del artículo como tal. Y si el paciente tiene una enterocolitis 3, pues da todo lo que tiene que hacer el manejo y
el antibiótico va por 10 a 14 días y se le suspende la vía oral por 10 a 14 días. Aquí el libro dice que todos son por igual a 14 días. Cuando tengas una enterocolitis 3, tienes que mirar si tiene indicación de cirugía. Y recordemos que las indicaciones de cirugía son las indicaciones absolutas y las relativas. Más adelante las veremos. Empecemos a desglosar tratamiento. Doctor, le voy a dar antibiótico. ¿Cuál es el antibiótico que me sugiere que sea el mejor? Enero del 2022. Hay insuficiente evidencia para recomendar en particular un antibiótico para tratamiento de enterocolitis. No sabemos cuál es el mejor combinación de antibiótico o monoterapia, por ejemplo. Pero sí tenemos algunos datos cocteleros. Si utilizas clindamicina, esta clindamicina se asocia con un desarrollo de 4 veces más de estrecheces en el sitio donde había enterocolitis. Okay. Si utilizas antimicrobianos anaeróbicos para cubrir anaerobios y estás ante una enterocolitis que fue para cirugía, buenas noticias, hay una reducción del 30%. Significa que cuando el niño va para enterocolitis para cirugía por enterocolitis, le podrías colocar metronidazol y reduciría la mortalidad en un 30%. Recomendación C, nivel de evidencia 2B. Y mire lo que hacen los americanos. Ustedes cuando leen la literatura se dan cuenta que los americanos reportan un caso X y dicen, el paciente estaba con ampicilina gentamicina. Pues mire lo que dicen. No existe un régimen que sea superior a la ampicilina gentamicina para disminuir mortalidad y prevenir el deterioro de la enterocolitis. Entonces, por eso ustedes ven esas publicaciones. Y aparte, ellos dicen, el uso de antibióticos de amplio espectro como primera línea, meropenem, etcétera, no está soportada por la evidencia. Recuerden que no sabemos cuál es el mejor antibiótico, pero sí sabemos que alguno produce un daño y otro beneficia en enterocolitis quirúrgica. Operemos, listo, operemos. Entonces, la indicación absoluta de operar es un neumoperitoneo. Aunque yo he visto neumoperitoneos que los cirujanos no me operan. La otra indicación absoluta es que, a pesar del tratamiento máximo, el paciente se está deteriorando. Algunos cirujanos se hacen los locos. Y otro es que el paciente está obstruido. Tocaría demostrar que está obstruido por alguna masa por enterocolitis. Y aquí están las indicaciones relativas. En la mayoría relativas, los cirujanos dicen, esperemos, esperemos. Hay 2 procedimientos que hace cirugía, la laparotomía con resección término-terminal y el DREN de Penrose. Se recomienda por New England Journal of Medicine que la laparotomía sea para cuando tienes la indicación absoluta que es neumoperitoneo. Pero nos hemos dado cuenta que a veces nos llegan tienen neumoperitoneo y nos lo devuelven al niño con una ostomía. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Vamos ahorita a mirar más adelante. Doctor, ¿y qué pasa? ¿Qué puedo hacer yo para convencer al cirujano de que teniendo las indicaciones relativas lo opere al niño? Bueno, una es orarle a la Virgen María, una puede ser. La otra puede ser hacerle la escala NEC, de PENEC. El PENEC es un examen físico de la pancita del bebecito, de examen físico en general, que si tiene más de 3 puntos de esta evaluación, el paciente necesita cirugía o tiene un alto riesgo de morir en las siguientes horas. Los cirujanos de pronto no nos creen porque es un examen físico, pero los cirujanos dentro de su programa de entrenamiento de los cirujanos pediátricos tienen la tabla de trastornos metabólicos MEDAS, publicada por el doctor Tepas. Entonces ellos lo conocen como MEDAS o Tepas. Estos son criterios metabólicos para definir que un paciente necesite cirugía. Y miren lo que dice la conclusión. Si el paciente tiene 3 de 7 parámetros que están acá, indica un tratamiento operativo. Significa que hay que intervenir al paciente a pesar de que no tenga la indicación absoluta de operar. Existe otro score, el NEXT score, para saber si el paciente necesita operarse. Si tiene más de 3 puntos, es menos conocido. Doctor, ¿pero por qué me muestra esto? Por lo siguiente. Entonces, podemos convencer al cirujano de que, oye, no tiene la indicación absoluta, pero tiene la indicación relativa con alguna de estas 3 o 4 tablas. El valor predictivo positivo está por encima del 50 hasta el 56%. Bueno, van a decir a alguien, eso no es tan bueno, pero mire el valor predictivo negativo. Está entre el 88 y el 100%. Significa que si tú haces estas escalas y las escalas están por debajo de 3 o 4 puntos, pues el cirujano tiene razón en que no hay que operar al bebé. Pero todos conocemos la escala neonatal SOFA, publicada por el doctor James Wine y el doctor Pauline en el 2017, que va a ser el futuro para manejar sepsis neonatal.
Imagínense que esta publicación de marzo del 2022 establece que si yo le hago el neonatal SOFA a un paciente con los datos respiratorios, cardiovasculares, plaquetas, neutrófilo, renal y sistema nervioso central, y tiene una puntuación de 4 o de más, o más de 4, ese paciente tiene un riesgo de 20 veces de morir y de 19 veces de requerir cirugía. Entonces, el neonatal SOFA también le podemos sacar provecho tanto en sepsis como en enterocolitis. Llevaron al niño a operar. ¿Qué es mejor? ¿Que le hagan una laparotomía o que le hagan una ostomía? Aquí hay una revisión sistemática del 2018 que determinó que en esa revisión sistemática, al parecer los dos eran exactamente igual. Pero el problema es que había muy poquitos estudios randomizados y la mayoría eran estudios observacionales. Entonces, para el año pasado, en octubre, salió un multicéntrico de Buckley, en el cual comparó dos grupos. A uno les hacían laparotomía y a otros drenaje, y encontraron que los niños que les hacían la laparotomía se beneficiaban más en disminuir la muerte y disabilidad neurológica a los 18 meses cuando tenían enterocolitis. Entonces, al parecer, la forma ideal es hacer la laparotomía a estos chiquitines. Y otra cosa, recuerden que los que se van para ostomía, el 50% de ellos van a requerir la laparotomía posteriormente. Este es un flujograma dato coctelero. Estos son los hallazgos que puede encontrar el cirujano y al final cómo nos devuelve al niño a la unidad de recién nacidos. Entonces, él puede encontrar lesiones focales, multifocales, panintestinales o gangrena. Y mirar si el paciente ahí en operación, intraoperatoriamente está estable o inestable, o si tiene asas fijas viables o no viables. Y por eso a los bebecitos no los devuelven con ostomías, con resecciones termino-terminales, con enterostomías, o definitivamente nos devuelven diciendo que abrieron y volvieron a cerrar. Y este flujograma que pareció muy bonito de 2020 es cómo se maneja el DREN que le coloca el cirujano, cómo lo manejamos nosotros. Le colocaron un DREN al bebé, yo lo evalúo cada 24 horas. Al cuarto día, el paciente está estable, perfecto, lo sigo evaluando. Entre el cuarto y quinto día, si el gasto a través de la sonda es bajo, el gasto biliar es bajo, lo evalúo hasta el día 6, y si sigue estando estable con un gasto bajo, al día 7 podemos remover el DREN, imagínense. Pero si las evaluaciones demuestran que está inestable o que tiene un gasto altísimo, más de 12 kHz, requeriría la laparotomía. Y recuerde que el 50% van para la laparotomía. Te operaron el bebé y te lo entregan. ¿Qué complicaciones se pueden encontrar? Aquí hay un buen metaanálisis de 2018. Puedes encontrar estrecheces, puedes encontrar recurrencia en un 8%, falla intestinal y adherencias en un 5%. ¿Por qué les traigo esto? Porque tiene nivel de evidencia. Y segundo, si un niño después de la operación empieza a vomitar, estadísticamente no tiene un hilio, estadísticamente tiene una estrechez, y pues requeriría una imagen para buscar esa estrechez. Empezamos a la fase de prevención. ¿Qué hacemos para prevención? Bueno, aquí está una buena publicación del 2019 de Neonatology. Si quieres prevenir enterocolitis clínica, significa la que hablamos BEL1, BEL2, puedes utilizar probióticos o una combinación de probióticos. Podemos utilizar corticoide antenatal, ideal. Podemos utilizar, si vas a cerrar el ductus, mejor ciérralo con ibuprofeno en lugar de indometacina. ¿Y qué hacemos para prevenir enterocolitis quirúrgica? Significa la 3B de la escala de Bell. Pues imagínense que si nosotros mantenemos saturando a los niños baja, entre 85 y 89, se incrementa el riesgo de muerte y enterocolitis 1.33. Significa que esos niños deberían estar saturando entre 91 y 95. Todos lo sabemos después del metaanálisis que apareció después de la publicación NEOPRA. Digamos, haciendo prevención. Entonces, alimentación, clave la alimentación, se van a dar cuenta. Entonces, hay revisiones sistemáticas de este año, marzo del 2022. Si le das leche materna, todos lo sabemos, reduce un 83%. Mira, aquí está el OR y el intervalo de confianza. 83% reduce enterocolitis, con recomendación ahí y calidad de la evidencia 1. Excelente. Y la fórmula infantil incrementa 2.5 veces el riesgo de enterocolitis, lamentablemente, con un número necesario de dañar de 33. Doctor, yo avanzo muy poquito la comida porque a mí me da miedo que le dé enterocolitis. Cochrane demostró que avanzar lento o avanzar rápido no impacta ni en enterocolitis ni en mortalidad.
Avanzar rápido es 35 cc por kilo día y avanzar lento es 15 a 12 cc por kilo día. Pero sí sabemos de esta publicación de la Sociedad Americana de Nutrición del 2017 que si tú avanzas la alimentación despacio o intermedio, se incrementa entre 1 y 2 el riesgo de enterocolitis. Aparte, se incrementa la colonización por Clostridium y Staphylococcus aureus. ¿Y qué impacta en esta colonización? Pues aquí está la conclusión de Cochrane de este año. Demorar la introducción de la progresión de la enfermedad no reduce el riesgo de enterocolitis y probablemente incrementa el riesgo de infecciones. Y aquí está el OR de infecciones, está por encima de 1 y la calidad de la evidencia es moderada. Y hay una publicación en Biomédica, la vi anoche, del 2011, eso es de Bucaramanga, si no estoy mal, que demostró que demorar el inicio de alimentación 3 al 4 al 5 día no reduce la enterocolitis en Colombia. Doctor, yo le doy alimentación continua y porque es que eso disminuye la enterocolitis en lugar de los bolos. La evidencia, el OR pasa por 1. No hay evidencia que disminuya enterocolitis. Doctor, yo no le doy fortificadores porque eso es hiperosmolar y eso le da más enterocolitis. Los OR para enterocolitis pasan por 1. No hay relación entre los fortificadores en aumento de enterocolitis. Pero sí les tengo un metaanálisis con calidad de la evidencia baja. Toca mejorarla. ¿Qué? Los fortificadores a base de leche humana disminuirían un 50% la enterocolitis. Ahí falta un poquito más de estudios porque la calidad de la evidencia es baja. Y pues la leche materna, ya sea por revisiones sistemáticas, metaanálisis o metaregresiones, la leche humana en todos los países, en todos los continentes, disminuye la enterocolitis. Esto me lo encontré y es una sorpresa. Imagínense, esto es el calostro humano y bovino para disminuir y prevenir enterocolitis. El metaanálisis con calidad de la evidencia moderada dice que no previene enterocolitis. ¡Wow! Pero esto sí es factible. Un protocolo estandarizado de nutrición, eso es una revisión. Si tú haces un protocolo estandarizado de nutrición en tu unidad de recién nacidos, hay una reducción del 78% de la enterocolitis. Si todos hablamos el mismo lenguaje en alimentación del niño, se te va a reducir un 78% la enterocolitis en tu unidad. Prácticas que no han demostrado reducir enterocolitis, no las compres. No lees S-pufas, DHA, arginina, glutamina, inmunoglobulinas tomadas, factores de crecimiento, vitamina A o carotenoides. Los OR pasan por 1, no hay necesidad de hacerlo. Pero ¿qué sí disminuye enterocolitis y que es súper económico? Eso apareció en Cochrane del 2008. La restricción hídrica en la primera semana de vida. Restricción versus liberal. Si tú restringes hídricamente al prematuro por debajo de 32 semanas, se disminuye la enterocolitis en un 57% con un número necesario a tratar de 20. Y la restricción hídrica es gratis, solamente hay que ponerla en práctica. Doctor, yo uso eritropoyetina frecuentemente. Bueno, perfecto. Tuviste que haber leído el Cochrane del 2020 o esta publicación reciente, en el cual los pacientes las unidades neonatales en las cuales se utiliza eritropoyetina de forma temprana disminuye la aparición de enterocolitis en un 31%. Doctor, quiero cerrar ductus, pero no sé si cerrarlo con indometacina o ibuprofeno. El metaanálisis Cochrane del 2020 con calidad de la evidencia moderada, significa que va a haber muy pocas cosas que lo cambien, dice que si utilizas ibuprofeno disminuyes un 32% la aparición de enterocolitis. Doctor, yo le doy antibiótico al niño, pues, en sospecha de infección, unos días de más como para erradicar completamente la infección. Muy mal, porque las publicaciones más recientes, esta del 2020 y una del 2019 de Pediatrics, demuestra que entre más uso de antibiótico profiláctico, empírico, entre comillas, hay mayor riesgo de aparición de enterocolitis. Y aquí está textual. Datos recientes demuestran la asociación entre uso de antibiótico de amplio espectro en prematuros, de forma empírica en prematuros, y el alto riesgo de desarrollar sepsis tardía, enterocolitis y mortalidad. Y no solo eso, hay una publicación de JAMA que aumenta la retinopatía. Y hay una publicación de Pediatrics en el 2019 que aparte de eso aumenta la injuria neurológica, la enfermedad pulmonar crónica. ¡Wow! Entonces, cuando hay que suspenderlo, hay que suspenderlo. Ups, sí, la mayoría lo dejan larguito. Doctor, estamos hablando de prevención. Yo tengo ahí unas cajitas de prebióticos, no prebióticos. Tengo GOS, FOS, inulina, lactosa. Tengo esos oligosacáridos.
pues les tengo malas noticias. Un metaanálisis de 2019 demostró que no disminuye enterocolitis. Guárdenlo todavía. Doctor, pero también tengo simbióticos, que es la unión entre prebióticos y probióticos. Bueno, les tengo el metaanálisis del mes pasado de Cochrane. Entonces me van a decir, doctor, mire esto OR, pero miren el intervalo de confianza. Y el problema es que la calidad de la evidencia es baja. No hay evidencia hasta el momento de que funcionen los simbióticos y peor aún en esta publicación de los postbióticos como estrategia para la enterocolitis. Les dejo la tarea de qué es un postbiótico. Doctor, compré cajas y cajas de lactoferrina, me la vendieron en Italia. Bueno, les tengo malas noticias porque los 3 metaanálisis y la publicación más reciente, metaanálisis de 2021, demostró que no disminuye la enterocolitis estadio 2 o 3. Pero sí podría impactar en sepsis neonatal tardía. Doctor, entonces compremos probióticos porque eso es lo que tengo. Esta es una publicación espectacular de Shannon, en el cual habla de los probióticos que tenemos en el mercado. Aquí están, mira, Rhamnosus, Casei, Salivarius. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Ahí para que sea un dato coctelero. Todos esos en lo que van a hacer al final es tratar de modular la respuesta al factor nuclear kappa beta, para que no se produzca el inflasoma y no produzca la respuesta inflamatoria. Pero imagínense que hay gente que ha ido un poquito más allá. Estos 2 estudios es uno en India y otro en Israel. Le han dado probióticos a la mamá estando en embarazo y han evaluado a los bebecitos posteriormente cuando nacen si desarrollan enterocolitis. Son promisorios, imagínense, un metaanálisis con 2 estudios, pero la calidad de la evidencia es baja. Pero entonces hablemos de los probióticos en nuestro grupo, en neonatos. Pues aquí hay muchos metaanálisis, 2015, toda. Aquí están los 3 metaanálisis, 4 metaanálisis del 2021 y está el metaanálisis del 2022. Este es malo, yo lo leí y perdí mi tiempo. Pero el mejor metaanálisis que he leído es el de Cochrane, apareció en el 2020, incluye 56 estudios con más de 10.000 niños. ¿Qué encontró? Que disminuye enterocolitis, pero la calidad de la evidencia es baja. Y ellos mismos lo dicen, la calidad de la evidencia es baja a muy baja. Significa que la típica conclusión de Cochrane, se necesitan más estudios, pero ellos cambiaron porque un metaanálisis previo en el 2017 decía que sí se podría utilizar. Lo que pasa es que la evidencia y algunos consensos han ido, no en contra, pero en ser más cautos con el uso de los probióticos. Pero leamos Cochrane. Cochrane demostró que el Bifidobacterium, la familia de los Bifidobacterium, disminuía enterocolitis. La familia de los lactobacilos la disminuía, pero las multicepas había una mayor reducción. Entonces, varias cepas podrían tener mayor impacto. La pregunta es, ¿cuál es esa multicepa que impacta en enterocolitis? Pues me fui a buscar otro metaanálisis de 2018 en el cual encontró la combinación perfecta. Aquí están los ORs para enterocolitis. Quiero mostrarles el OR, por ejemplo, para Reuteri. Reuteri el OR pasa por 1, significa que por sí solito no sirve para enterocolitis. Pero mire que la combinación de estos 3 y la combinación de estos 3 sí es la combinación ganadora. Un bífido, un infantis, un longus y un acidophilus con un longus, un helveticus, un rhamnosus y un saccharomyces boulardii. Esa sería la combinación ganadora. El inconveniente, son teóricas, se mandaron a preparar para los estudios, no existen en el mercado, ni colombiano ni americano. Y cuando tú te vas a buscar en las páginas americanas, Amazon X, y miras los probióticos para neonatos, te vas a encontrar con estos. Está la familia de los lactobacilos GG y aquí está la familia de los Bifidobacterium, pero no hay combinaciones de cepa. Y peor en Colombia. En Colombia solamente tenemos el Lactobacillus reuteri y ya les mostré el reuteri cuál es la evidencia. Doctora, pero yo mandé a comprar a la mamá a Amazon esos probióticos y se los estoy dando al menor de 1000 gramos. Malas noticias, sabemos que los OR en menores de 1000 gramos pasan por 1. Conclusión, no hay evidencia que el uso de probióticos en menores de 1000 gramos sea beneficioso para disminuir enterocolitis. Si no sirve si tenemos la duda en niños mayores de 1000 gramos, en los menores de 1000 gramos realmente no tenemos la duda, no funciona. No le metan a esos niños ese producto, no lo pongan a comprar a las mamás, 60, 80 mil pesos. Bueno, pues ese son los metaanálisis. ¿Por qué los metaanálisis dieron un viraje? Bueno, porque la evidencia ha salido a dar el viraje. Y la otra es porque las sociedades se han pronunciado. Esta es la Sociedad Europea de Nutrición, en 2020 se pronunció diciendo, recomendamos el uso de Lactobacillus rhamnosus GG a esta dosis para disminuir enterocolitis, pero la calidad de la evidencia es baja. Recomienda la combinación de esto a estas dosis, pero la calidad también siendo baja. No recomienda esta combinación, porque hay insuficientes datos en prematuros. Significa que aparte, sí hay combinaciones, pero no todas las combinaciones son ganadoras. Y esto que impactó muchísimo en Lactobacillus reuteri,
no hay recomendación en ninguna dirección para el Lactobacillus reuteri, porque hay insuficientes datos de su disponibilidad y seguridad en recién nacidos prematuros, y se dieron cuenta que producía delactato y eso acidificaba al bebecito. Y ahí impactó para que se disminuyera la utilización de este suplemento, porque en Colombia es un suplemento nutricional, en los prematuros. No recomiendan este único, no recomiendan Saccharomyces boulardii, pero recomiendan que el panel recomienda que si vas a utilizar o considerar un probiótico o una multicepa, tienes que utilizar una que tenga efectividad probada y seguridad. ¡Wow! Yo llego a la Academia Americana de Pediatría, junio del 2021, el año pasado en la mitad, y hace las siguientes recomendaciones, abro comillas, traducidos al español. En estudios que respaldan el uso de probióticos para disminuir el riesgo de enterocolitis e infección, los investigadores han utilizado múltiples productos, diferentes entornos y diferentes poblaciones. Significa que son muy heterogéneos. Segundo, un producto probiótico de grado farmacéutico no está disponible actualmente en Estados Unidos. Se desconoce la seguridad a largo plazo. La evidencia actual no respalda la administración rutinaria y universal de probióticos a bebés prematuros, en particular a aquellos menores de 1000 gramos. ¡Wow! Nos la puso difícil Pediatría y la Academia Americana de Pediatría. Bueno, tranquilización. Los centros que tomen la decisión de administrar probióticos a bebés prematuros seleccionados deben discutir los riesgos, beneficios potenciales de esta terapia con los papás y considerar seriamente un proceso de consentimiento informado. Dichos centros deben tener un protocolo local. Entonces, no se cierran completamente las puertas, se abre una pequeña ventanita. Y doctor, ¿y que hay también otra sociedad? Pues imagínense que para finales de 2021 se emitió su publicación con nivel de evidencia la Sociedad China, imagínense. Y ellos dicen, aquí están las recomendaciones, por favor utilicen corticoide antenatal, si vas a cerrar ductos utiliza ibuprofeno, evitar saturaciones bajas, ya lo sabíamos. ¿Sí? Se recomienda que las madres no se suplementen con probióticos, solamente hay 2 estudios. No se recomienda agregar probióticos de manera rutinaria. Recuerden, pero hay una ventanita que se puede utilizar para prevenir enterocolitis en las unidades de recién nacidos. Se recomienda la nutrición enteral trófica temprana. Se recomienda laboratorios de seguimiento al paciente, pero no se recomienda tomar, por ejemplo, calprotectina fecal porque la evidencia demostró que por sí sola no funciona. Se recomienda elegir fortificantes. Si tienes un humano o uno de vaca, pues sería mejor el humano. Se recomienda la ecografía para la observación dinámica de cambios de signos abdominales. Recuerden que tiene un muy buen valor predictivo positivo para mirar necrosis. La indicación absoluta para cirugía es la perforación intestinal, recomendación C1. Y las recomendaciones relativas de cirugía son el tratamiento médico conservador, que es ineficaz, o la condición está progresando. La laparotomía exploratoria es la primera elección. Se cuenta que ellos tomaron el último estudio multicéntrico. Y el drenaje de abdomen, o sea, el drain de Penrose, solo se debe considerar para niños que no pueden tolerar la laparotomía exploratoria. Y para reiniciar alimentación con recomendación de expertos, la primera elección es leche materna. Si no hay leche materna, pues hay que darle una fórmula estándar. Y si la fórmula estándar no le cae muy bien, estaría la fórmula extensamente hidrolizada con recomendación de 2. Entonces, en alimentación cambiaron algunas cosas. Doctor, para finalizar, me dio enterocolitis. La mamá me pregunta, ¿qué problema va a tener ese niño en un futuro? Aquí están. Resultados a largo plazo. Pueden ser agudos o subagudos. La mamá me va a preguntar a un futuro si el bebé lo logre sacar. Lamentablemente, hay un riesgo de falla intestinal entre un 15 y un 35%. Eso es muy alto, es un tercio de los pacientes. Hay riesgo de mortalidad entre el 15 y el 51%. Y se puede elevar la mortalidad hasta un 63% en prematuros menores de 1000 gramos que requirieron cirugía. ¡Wow! Tener una enterocolitis. ¿Y se acuerdan del eje cerebro, pulmón, intestino? Pues, doctores, yo no le creo mucho a ese eje. Bueno, créanle, porque las consecuencias a largo plazo emitidas aquí en esta publicación del 2019 demostraron que cuando les dio enterocolitis, a largo plazo hay alteraciones neurológicas, miren los OR por encima de 1, mayor riesgo de parálisis cerebral, mayor riesgo de ceguera, de hipoacusia, de hemorragia intraventricular y de leucoencefalomalacia. ¡Wow! Solo por haber tenido una enterocolitis. Sí, hay gente que tuvo enterocolitis de chiquita. Doctor, ¿y qué otra cosa puede pasar a un futuro? Porque el eje también es con intestino. Imagínense, hay publicaciones, esta es de marzo del 2022 y esta es de abril del 2020,
en el que puede haber un riesgo incrementado de 2 veces casi de desarrollar estreñimiento, un riesgo de desarrollar falla en el crecimiento y en general la enterocolitis hace un factor de riesgo para los trastornos gastrointestinales funcionales. Las clasificaciones de Roma 4, exacto. Pero mire lo que me encontré, esto es un multicéntrico en China. También hay riesgo de desarrollar posteriormente enterocolitis, displasia broncopulmonar, sepsis tardía, retinopatía de la prematura, ya lo hemos visto, y falla renal aguda. Mire que los OR están por encima de 1. Doctor, ¿qué hay para el futuro para terminar este último minuto? Bueno, los exosomas, imagínense, ya no estamos hablando de los stem cells, sino los exosomas. Podemos sacar exosomas de la leche materna o podemos sacar exosomas de las células madre. Eso se ve algo promisorio, pero toca esperar a ver en algún momento sea algo práctico para la vida. Y esto para que los fellow chicanien, entonces es, ¿qué puede hacer el futuro para prevenir enterocolitis? Recordemos que lo que queremos es disminuir el factor nuclear kappa beta y disminuir el inflasoma. ¿Qué podríamos hacer? Bloquear las vías que llegan al factor nuclear kappa beta. ¿Puedo bloquear el toll-like receptor 4? Claro, bloqueando la proteína Box1 del grupo de alta movilidad. Eso lo puedo hacer con un producto que se llama glycirisate. O puedo bloquearlo, el toll-like receptor 4, bloqueando la proteína shock térmico 70. Eso lo puedo hacer con celastrol. O puedo bloquear aquí el PAPAR, que es el receptor gamma activado por proliferadores peroxosimales, y eso lo puedo bloquear con factores de crecimiento epidérmico. Y si ya definitivamente se montó la respuesta proinflamatoria, pues podemos utilizar anticuerpos monoclonales. Esto es teórico y es el futuro. Entonces, no todo produce enterocolitis y no tenemos que tener tanto enterofobia. Muchas gracias. Quedamos atentos en estos minutos a preguntas. Muchas gracias por haberme permitido estar 51 minutos de conferencia.